¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. De una u otra manera no han podido cumplimentar de manera oportuna el timbrado de lo que es la nómina. Bueno, pues ya liberado desde el pasado 29 de diciembre de 2014 a través del portal del SAT en el apartado de mis cuentas, por allí está disponible nueva software en el cual, bueno, pues los contribuyentes de manera totalmente gratuita van a poder timbrar los recibos de nómina y tiene una peculiaridad, es decir, determina de manera automática el ISR a cargo del trabajador o el subsidio para el empleo, si acaso le corresponde, las cuotas obrero-patronales, entre otras novedades. Y bueno, por ahí indirectamente le está otorgando un plazo ampliado para decir, oye, aquellos contribuyentes, patrones que no pudieron timbrar por diversas circunstancias, aquí está la tecnología y te voy a dar oportunidad de que incluso timbres de manera retroactiva lo que son este apartado de nóminas. Hugo Ortiz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Y bueno, pues un saludo a nuestro radio escuchas. Le recordamos nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, como bien tú lo has comentado, comentamos con un montón de cambios, un montón de cuestiones que parece que la reforma fiscal en sí no hubo cambios, pero hay esos pequeños, grandes detalles que si no nos ponemos las pilas nos pueden dar muchos dolores de cabeza, ¿no? Y un tema que tú, como bien lo estás comentando, el famoso de los CFDI, ¿no? Que en principio era el CFDI de nóminas y sabemos que ahora hay pues CFDI para cuando vendes un carro usado, para una serie de actividades de las cuales no estamos acostumbrados y que tenemos que ponernos las pilas para todo esto. Fíjate, Hugo, y referías bien, si no hay propiamente una reforma fiscal para este año 2015, sí, yo creo que el resto de las autoridades tributarias, entendiéndose por ejemplo el caso del Seguro Social, bueno, pues están teniendo actividad en materia, por ejemplo, de criterios normativos. Resulta que el Seguro Social emite, con fecha del pasado 19 de diciembre de 2014, un par de criterios normativos para regularizar o emitir la postura por parte de la autoridad en el caso, por ejemplo, de patrones que están simulando situaciones de riesgo de trabajo para los trabajadores y decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar estas indemnizaciones. Y dice la autoridad, ¿sabes qué? No te las voy a reconocer como tal, van a ser sujetas de salario diario integrado para el pago de cuotas obrero-patronales. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos sería que, bueno, pues que exista el dictamen por parte del Seguro Social reconociendo tal accidente o tal enfermedad derivado del riesgo de trabajo. Así es, sí, son todos estos pequeños detalles que hay que, como lo hemos estado mencionando, prestar mucha atención por la cuestión de las implicaciones que pueden tener, que parecería que en principio no pasa nada, pero la autoridad tiene la información y en cualquier momento la va a utilizar. Y otro, ahorita que hablábamos de timbrado de nómina, bueno, pues ahí ya se envía información que va a ser compartida a estas instituciones, como es el caso del Seguro Social, y se están analizando, porque estos son análisis derivados de esas auditorías, donde se están encontrando que diversos patrones están pagando a los trabajadores, pero pagando de manera directa, ya sea en efectivo, depositando a las cuentas bancarias, partidas bajo el rubro de planes para pensiones y retiros. Así es. Aquí no, el criterio normativo va a ser es decir, si estás violentando el procedimiento para planes y retiros y no depositándolo a lo que es la afore correspondiente y se lo estás entregando de manera directa al trabajador, yo no te lo puedo interpretar como que es parte del plan de pensiones y por lo tanto te lo voy a acumular como parte del salario diario integrado para el pago de cuotas. Así es. Y bueno, digo, esto que comentas, Luis, es algo que se relaciona con lo que platicamos en programas pasados en cuanto a que lo que era el SAT estaba haciendo llegar información a los contribuyentes donde el IMSS le decía precisamente que tenía trabajadores a su cargo y por parte del SAT no tenía el timbrado de las nóminas, ¿no? Entonces por ahí estaba cuestionando. Y esto es algo más de la información que vemos que están compartiendo las autoridades y cómo, pues, en base a la tecnología están utilizando toda esa información. Así es, Hugo. Y bueno, pues, como dice, ¿no? Se nos llegó el plazo de cumplimentar con la contabilidad electrónica y hay demasiada convergencia, hay información que pudiera, Hugo, estar en el medio y no actualizada, hay información en la internet, hay información de diversas revistas
que incluso al momento de ser editadas y hoy en día apenas estarle dando lectura, alguien pudiera tener una interpretación errónea o desactualizada o desarmonizada de lo que es la obligatoriedad. Es decir, prácticamente esto pareciera un índice de la bolsa, ¿no? Es decir, está cambiando constantemente lo que es la ley, lo que es el reglamento, lo que es el Código Fiscal de la Federación, lo que es resolución miscelánea y diversos criterios. Está también el apartado de preguntas y respuestas frecuentes por parte del SAT, donde esto prácticamente está evolucionando prácticamente todos los días, Hugo. Así es, y bueno, pues también recordarles, como tú lo comentas, que por ahí está la obligación de las declaraciones informativas, que esto está relacionado con el timbrado de las nóminas y que también debe estar cuadrado con lo que tienes en tu contabilidad, ¿no? Entonces aquí ese cruce de información, antes de que lo haga la autoridad, yo creo que lo conveniente es que el contribuyente de manera interna verifique esa información, ¿no? Porque hay quien puede ser que esté utilizando un sistema de nóminas que timbre lo que son las nóminas, pero a lo mejor no ha incluido lo que son los finiquitos, no ha incluido las partidas extraordinarias que pudiera ser el aguinaldo, la prima vacacional o alguna otra cuestión que a lo mejor falta timbrar, y es la oportunidad de aprovechar con esto que comentas. Fíjate, Hugo, incluso yendo un poquito más allá en esta desinformación que se da en el medio, es respecto de la declaración propiamente informativa múltiple. Es decir, oye, estaré obligada por este ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2014 a presentar la informativa de sueldos y salarios, estaré obligado a presentar la informativa de retenciones ISR. Es decir, si nos remitimos a la nueva ley de ISR 2014, porque se abrogó la de 2013, bueno, pues encontramos que en las obligaciones, por ejemplo, de las personas morales, no existe como tal la obligación de informar a más tardar el 15 de febrero respecto de estas obligaciones. Y te puedes quedar en esa lectura, Hugo, y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy obligado a cumplimentar estas obligaciones. Pero si hacemos una lectura armónica e integral de la ley de ISR, bueno, pues podemos encontrar por ahí en los transitorios de esta ley 2014, en su artículo 9, donde refiere que le da vida nuevamente a la obligación de la ley 2013 exclusivamente para el año 2014 y 2015. Es decir, para el año 2016, que hay que presentar en el 2017, ahí ya quedaría a salvo el cumplimentar esa obligación de la declaración informativa. Por aquello de que algunos aplicaban la lógica, oye, bueno, pues yo ya estoy timbrando la nómina, resulta ocioso el entregar una información anualizada para la autoridad. Y parecería sí que resulta ocioso, pero quiero pensar también que la autoridad pues está en un proceso de cambio y quiere, digamos, entre comillas, verificar sus sistemas. Es decir, voy a verificar la información que tengo con mi timbrado de nóminas, que también estoy funcionando de manera interna con la información que a través de las informativas me van a hacer llegar los contribuyentes. Yo creo que hay una realidad. Muchísimos patrones no están timbrando su nómina, y yo creo que esta sería una manera de transición para llegarse información alternativa a lo que es el timbrado de la nómina. Es decir, la autoridad termina por no aceptar que los contribuyentes no cumplimentan sus obligaciones de manera oportuna y de manera debida, y ¿sabes qué? Si no puedo obtenerlo a través del timbrado, vamos obteniéndolo a través de esta obligatoriedad de esta declaración anual. Y bueno, aquí también el punto también será para algunos contribuyentes que a lo mejor para timbrar la nómina estuvieron utilizando algún software, alguna página de internet que únicamente era, como tú lo has mencionado, una máquina de escribir, ¿no? Que únicamente se limita a capturas de información, la timbras y se elimina, ¿no? Pero no te lleva un acumulado, no te lleva estadísticas. Toma relevancia esta herramienta que pone a disposición, que llega demasiado tarde. ¿Por qué? Porque hay un cálculo automático de los impuestos. Ahorita estas máquinas de escribir que prácticamente pusieron diversos proveedores de software, bueno, pues ahí el contribuyente tendría que autodeterminar el impuesto, y a lo mejor lo determinó con tarifas que no estaban vigentes, que traían de hace varios años, y subieron la información y la están timbrando de manera incorrecta. Es decir, el timbrado no te exime o no valida los cálculos de las retenciones respectivas. Es correcto, ¿no? Y también en estas máquinas de escribir electrónicas, pues puede haber errores en cuanto al concepto, que a lo mejor era salario y se le puso algún otro concepto diverso, el impuesto retenido. Es decir, que a lo mejor como dicen por ahí, checa pero no cuadra. Es decir, las cantidades van a ser correctas, pero a lo mejor los conceptos que se están informando no son los correctos. Entonces, por eso es muy importante hacer esta auditoría de manera interna, para efectos de que ahorita con esta facilidad que tenemos de este programa que liberó la autoridad, poder hacer cualquier verificación o ahora sí que volver a timbrar. Nada más que aquí es importante, si vuelves a timbrar los recibos, asegurarte de cancelar los anteriores, porque si no la autoridad va a tener una información incorrecta.
Es correcto, Hugo, y por ejemplo en el caso de tarifas de ISR para sueldos y salarios, bueno, pues hay que recordar que las que estuvieron vigentes durante el 2014 prácticamente no sufrieron reformas para 2015, es decir, los contribuyentes que tienen software potentes, que están calculando de manera ordenada el ISR, bueno, pues no debiesen de actualizar esta base de datos de lo que son las tarifas de ISR. Así es, aquí lo que habrá que actualizar pues sería la cuestión relacionada con el salario mínimo, ¿no? Que ese salario mínimo sí se incrementó y eso implicaría para efectos de lo que es el Seguro Social, lo que es el SUA, lo que son también los descuentos del Infonavit que están colgados de lo que es el salario mínimo y todos también los parámetros, porque por ejemplo en la ley antilavado los parámetros están en base a salarios mínimos, entonces en principio esos parámetros cambiaron. Entonces aquí es hacer un análisis interno de qué obligaciones tienes tú, si esas obligaciones están ligadas al salario mínimo, actualizarlas. Por eso, Hugo, por ejemplo, en el caso de trabajadores que estaban en el tope de salarios mínimos para efectos del Seguro Social, hay que recordar que el SUA no actualiza automáticamente este tope, es decir, a lo mejor tú entras al apartado respectivo y actualizas los salarios mínimos, en marzo vas a actualizar el riesgo de trabajo, pero ahorita, al 1 de enero del 2015, debieras en un momento determinado actualizar de manera manual a esos trabajadores que los traes en el tope máximo de cotización de cuotas. Así es, sí, y también tener mucho cuidado con la cuestión de los comprobantes, ¿no? Porque recordemos que el CFDI ahorita actualmente están timbrados, entonces ya tiene mucho que ver la cuestión de cuándo está timbrado el comprobante, porque no es lo mismo tener un comprobante timbrado en el 2015 que tenerlo timbrado en el 2014. Entonces es muy importante, sobre todo ahorita que estamos en la transición, saber si ese gasto lo vamos a considerar como parte del ejercicio 2014 o si ya se considerará como parte del ejercicio 2015. Hugo, para el caso de la facturación, es decir, las ventas, habíamos recomendado de manera anterior entrar al repositorio del SAT, descargar todos los CFDIs emitidos y contrastarlo contra la facturación respectiva. Hoy en día quisiéramos hacer extensión de esta recomendación al apartado de nómina, es decir, entrar al repositorio del SAT, también dentro de CFDIs emitidos, ahí encontrarán los referentes a lo que es la nómina y contrastarlos contra lo que está en el paquete del sistema de nóminas. ¿Por qué, Hugo? Porque ahorita, al momento de estar haciendo ese ejercicio, nos encontramos con muchas sorpresas, de que hay, por ejemplo, finiquitos que no fueron timbrados, hay nóminas especiales como puede ser la PTU que no fueron timbrados, hay aguinaldos que sí fueron timbrados, pero por alguna causa el sistema no los está acumulando, y nóminas que también aparentemente fueron timbradas, pero como los departamentos de recursos humanos no validan esta información, bueno, pues ante el SAT no aparecen depositadas. Al momento de que se hace una búsqueda tecnológica, se determina que X semana, por X circunstancia tecnológica, no fue timbrada. Entonces aquí la recomendación es contrastar la información que tiene el SAT contra la que tienen tus sistemas contables. Así es, y también validar, porque, y yo creo que a lo mejor también aquí la autoridad sería ver al sistema, ¿no? ¿Qué sistema estás utilizando? ¿Qué información te proporciona? ¿Por qué? Porque también se ha dado casos donde el sistema, por ejemplo, como comentas en las nóminas, que a lo mejor hay un trabajador que esa semana pues no se le pagó por X, porque no asistió, por X o Y razón, y pues el sistema timbra la nómina de ese trabajador en cero, ¿no? Entonces, saber qué información se le está timbrando y por qué, para efectos de el motivo por el que no se le esté pagando, que luego también eso coincida con el IMSS. Si es una incapacidad, que la incapacidad coincida con lo que te está reportando el IMSS. Este tema del IMSS va a ser, yo creo que el nuevo método de recaudar en materia federal. Es decir, ya los FDIs, muchas de las veces los contribuyentes le metían gol a la autoridad, es decir, pagaban bonos de productividad, pagaban más de 15 días de aguinaldo que de los que estaban establecidos y que no estaban indexados al integrado, y no pagaban cuotas obrero patronales, pagaban, ahorita como referíamos en los criterios normativos, riesgos de trabajos en los cuales la autoridad no tiene el conocimiento o reconocimiento oficial de los mismos, y todas estas partidas la autoridad te los va a considerar como sujetos de pago de cuotas obrero patronales. Entonces, aquí, señores, el sistema no es ley. El sistema viene en blanco, este se programa y se le ordenan que ciertos parámetros o ciertas partidas van a ser sujetas o no de pago de cuotas, y por lo tanto hay que hacerle estas pruebas o estos cruces para saber que el sistema esté haciendo el cálculo y determinación. Y más peligro, Hugo, si usas que el sistema esté
comunicado o vinculado respecto a eso. Es decir, si lo tienes demasiado automatizado, bueno, pues hay que verificar que la información de origen está debidamente fundamentada y actualizada, como ahorita tú bien referías. Así es, y a lo mejor algunos nos estén escuchando, a lo mejor están hablando respecto de cosas anteriores, de cosas del 2014, pero en este caso tiene que ver con ambos ejercicios, porque vas a monitorear o vas a auditar qué pasó en 2014 para en base a eso saber qué cambios o qué confianza vas a tener en tus sistemas en este 2015, porque sabemos que la autoridad ya cada vez tiene más depurada la cuestión tecnológica de cómo utilizará la información, de cómo el buzón tributario, porque pues antes de que se terminara el año por ahí a muchos contribuyentes ahora sí que se les inundó el tema del buzón tributario, les cayó por ahí un mensaje que en principio parecería que no se podía leer y únicamente en la mayoría de los casos era relacionado con el nuevo paquete o el nuevo software para el tema de la declaración anual. Yo creo que fue para darle un uso, ¿no? Es decir, darle el banderazo de salida, cortar el listón de inauguración de este buzón tributario y decirle, hey, aquí está esta herramienta donde lo voy a usar para efectos legales y ahorita te voy a mandar una información puramente estadística donde te estoy alertando de que ya está disponible este DEM 2014, Hugo, que por cierto ya lo probamos y funciona bastante bien, es decir, ya no se tiene que instalar en ninguna paquetería, creo que por ahí pide Explorer 9 en adelante, si puede ser con algunos otros exploradores, funciona totalmente y de manera amigable. Entonces, bueno, pues ahí ya va a quedar en la nube lo que es el cálculo de estas declaraciones informativas, algo muy similar a lo que existió a partir de incluso del año pasado en el caso de personas físicas, replican esta tecnología y la hacen extensiva a lo que son personas morales. Bueno, Luis, estamos prácticamente ya concluyendo el programa. Le recordamos el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Pues darle las gracias a todos los radioescuchas que se atrevieron a preguntarnos y que algunos, bueno, pues que tengan algo de paciencia, a lo mejor por diversas circunstancias no logramos contestarles de manera oportuna, pero bueno, pues ahí queda abierto nuestro buzón para darnos recomendaciones, preguntas y demás. Así es, nos despedimos. Contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de año. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.